Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Qué bueno, gracias a Dios que estamos aquí reunidos a pesar del clima, de las circunstancias. Gracias a Dios que Él pone el deseo de venir, ¿verdad?, a escuchar la palabra de Dios, y que pues las circunstancias, el tiempo, la lluvia no es un impedimento para que estemos aquí para recibir la palabra de Dios. Gracias a Dios por sus vidas. Sean todos bienvenidos. Igualmente damos la bienvenida a los hermanos que se conectan a la transmisión, Casa de Oración Apatzingán, Lázaro Cárdenas, y pues las demás personas que se conectan. Todos sean bienvenidos. Reciban un saludo de los pastores. Ellos se encuentran en la ciudad de Apatzingán. El día de hoy se está inaugurando el servicio dominical. Ya van a tener su enseñanza todos los domingos, los hermanos de la iglesia de Apatzingán. Es por eso que el pastor ahorita está allá dando la inauguración, y pues damos gracias a Dios. ¿Cuántos están contentos por esto? A ver, les da gusto, les da gozo que los hermanos de Apatzingán ya van a tener su servicio dominical. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor por su obra, por su fidelidad, por lo que Él ha estado haciendo en la vida de nuestros hermanos en Apatzingán? Gracias a Dios por ello y por todo lo que Él va a seguir haciendo. Bien, hermanos, pues ¿estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Sí? Bien, hermanos. Antes de empezar el tema, hermanos, quiero hacerles un comentario. Miren, hermanos, yo en lo personal soy igual que cada uno de ustedes. Solamente tenemos una responsabilidad delegada de parte de Dios. Entonces, yo estoy en la misma condición que ustedes, hermanos. Te hago este comentario porque a veces ponemos la mirada en el hombre y somos muy dados a decir, ay, el hermano, ay, el pastor. Yo quisiera en esta mañana, hermanos, con todo respeto, pedirte que abras tu corazón. Que no pongas una defensa, una barrera inmediatamente, sino que abras tu corazón y que no veas a la persona que va a compartir, sino escucha lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Y si nos va a hablar, hermanos, pues ajustar lo que tengamos que ajustar. Entonces, para que no pongamos tropiezo a lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Estoy seguro, hermanos, que Dios siempre nos habla a través de su palabra, pero si somos sensibles a su voz, yo creo que Dios va a hablar a nuestra vida. Te voy a pedir que juntos inclinemos nuestro rostro y vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, esta oportunidad que nos presentas a cada uno de nosotros, de poder venir, glorificar tu nombre a través de la alabanza, de la adoración. Muchas gracias por ese privilegio, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón. Nos disponemos a escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que de manera especial, Señor, uses mi vida, aún a pesar, Señor, de mis limitaciones. Que tu palabra, Señor, hable a nuestros corazones. Nos disponemos, quitamos toda distracción, toda preocupación, toda murmuración, toda crítica. Señor, nos disponemos con un corazón puro y sincero, dispuestos a ser ministrados por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, el tema que quiero que analicemos con la ayuda del Espíritu Santo tiene como título La tibieza espiritual. La tibieza espiritual. Y ya de entrada el título es fuerte, ¿verdad? Escuchamos el nombre del título y decimos, ay Dios. Pues hermanos, mi compromiso y mi responsabilidad delante de Dios es orar y pedirle dirección a Dios, qué es lo que Él quiere hablar a su iglesia. Y hemos estado orando y Dios ha puesto esta palabra en mi corazón y va muy encaminada a lo que el pastor últimamente ha estado compartiendo. Entonces vamos a disponernos. ¿Qué es la tibieza espiritual? El diccionario de la Real Academia Española define la tibieza como templado, ni frío ni caliente, indiferente,
poco afectuoso. Eso es como lo define el diccionario de la Real Academia Española, la palabra tibio. Pero en la Biblia la palabra tibio viene del griego kliaros, y significa tibio, templado, ni frío ni caliente. Es exactamente lo mismo como lo define el diccionario de la Real Academia Española. Ahora fíjense bien, hermanos, cuando nosotros como personas hablamos o nos referimos al término tibio, frío o caliente, generalmente lo usamos para referirnos, por ejemplo, a tomar un café caliente, un té caliente, o por el contrario, una bebida fría, un refresco, un agua fría. Generalmente cuando nosotros nos referimos a la palabra tibio, lo usamos para eso, ¿sí? Ahora, pudiera ser también para referirnos a una comida. Por ejemplo, en este tiempo, un caldo calientito de camarón, de pollo, de res. Normalmente nosotros cuando usamos la palabra tibio, lo usamos para referirnos a ese tipo de cosas. Pero con respecto al concepto tibio o tibieza en la Biblia, su significado va mucho más profundo de lo que a simple vista podemos ver o podemos pensar cada uno de nosotros. Fíjense bien, hermanos, la tibieza espiritual es como una enfermedad que las personas que la padecen no notan los síntomas, pues no duele, sino es agradable a la carne. Ese es un síntoma de tibieza espiritual. Es como una enfermedad que las personas que están padeciendo no sienten, no tienen síntomas, pues no es dolorosa, sino que es agradable a nuestra carne. La carne, hermanos, siempre quiere estar cómoda. Sin embargo, el Señor Jesús llama a los tibios, a las personas tibias, desventurados, pobres, ciegos y desnudos. Además, dice que ellos se sienten bien espiritualmente, dicen estar bien, pero es una falsa esperanza la que ellos tienen. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo vamos a analizar ahorita. La tibieza espiritual es un estado de conformismo que lleva al cristiano a tener una relación con Dios y con los hermanos distante, indiferente, sin compromiso. Las personas tibias son molestas y desagradables para Dios, hermanos. Entonces necesitamos irnos midiendo, hermanos. Si hay algo que nos identifiquemos, hermanos, tenemos la oportunidad de ajustar, de ponernos a cuenta, pero seamos sensibles. Esa es una característica de una persona tibia. Hay conformismo espiritual. Lleva al cristiano a tener una relación primeramente con Dios distante y como consecuencia se distancia de los hermanos y no existe ningún compromiso de esa persona para con la congregación. Es conformismo. Entonces, pues yo creo que ya empezamos ahí a poder medirnos cada uno de nosotros. ¿En qué condición espiritual estamos? Vamos a comenzar. Te voy a pedir que abras tu Biblia en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer el versículo 15 y 16. Esos dos versículos van a ser nuestra materia de estudio. Apocalipsis 3, versículo 15 y 16. Dice así la palabra. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Son palabras muy fuertes, hermanos, muy duras, de parte de nuestro Señor Jesucristo, en este caso, a la iglesia de la Odisea. Pero esas mismas palabras, hermanos,
siguen retumbando para ti y para mí hoy en esta mañana. La ciudad de Laodicea, que fue a la iglesia a la que fue escrita esta carta, fue fundada por Antíoco II en el año 261 al año 245 aproximadamente antes de Cristo, y fue llamada así Laodicea en honor de su esposa. Su esposa se llamaba Laodice, y por eso le pusieron ese nombre a la ciudad, Laodicea. A la iglesia que estaba en esta ciudad de Laodicea fueron dirigidas estas palabras de parte del Señor Jesucristo. La ciudad de Laodicea estaba ubicada entre dos ciudades. Una era Hierápolis y la otra era Colosas. Estas ciudades, fíjense bien hermanos, eran muy conocidas por la pureza de unas aguas que había en ese lugar, en Hierápolis y en Colosas. El nombre de la ciudad, escuchen bien hermanos, el nombre, el significado de la ciudad Laodicea, escuchen lo que significa. Significa la ley del pueblo. Es importante el significado. ¿Por qué? Porque por esa razón es que muchos cristianos vivimos un cristianismo tibio, sin compromiso y sin entrega, pues vivimos bajo la ley del pueblo. ¿Cuál es la ley del pueblo? Bueno, la ley del pueblo es la que dice, todos lo hacen, todos viven así, ¿por qué yo no? Si todo el mundo vive de esta manera, habla de esta manera, tranza, roba, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Esa es la ley del pueblo. Un cristiano tibio es aquel que vive bajo la ley del pueblo o bajo su propia ley, su propio estilo de cristianismo, su propio criterio de cómo debe de ser el cristianismo. La ley del yo considero, a mí me parece, llego a la hora que yo quiero, voy cuando yo quiero. Esa es la ley del pueblo, o la ley que yo creo. Pregunta, ¿estaremos viviendo bajo esa ley, hermanos? Te comentaba, yo soy igual que ustedes, hermanos, exactamente igual, solamente que con una responsabilidad delegada un poquito más que ustedes, hermanos, pero estamos en el mismo rango. La pregunta es, hermanos, ¿por qué yo sí puedo llegar temprano a la congregación y ustedes no, hermanos? ¿Por qué yo vengo los miércoles, los domingos, comprometidamente, primeramente con Dios, y ustedes no, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Si somos iguales. Obviamente, si tú trabajas, si estás enfermo, si no puedes, se entiende perfectamente. Pero si tienes la oportunidad, ¿por qué no lo hacemos, hermanos? ¿Será que estamos en un conformismo, en una tibieza espiritual? Analicémonos, hermanos. Fíjense cómo empieza Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras. Y Fernando comentaba algo hace un momento en la alabanza. Dios nos conoce perfectamente a cada uno de nosotros. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Aquí hay un reproche, hermanos. Hay un reproche de parte de Dios a la iglesia. El Señor conoce todas nuestras obras, las buenas y las malas. Él siempre sabe el verdadero espiritual de cada uno de nosotros, el verdadero estado espiritual en que estamos tú y yo. Delante de Dios no hay ningún secreto. Él conoce absolutamente todo de nosotros. Conoce lo que hacemos, lo bueno y lo malo. No hay nada que Dios desconozca de ti y de mí, hermano. Salmo 139, Salmo 139, versículo del 1 al 4, por favor.
Salmo 139 del 1 al 4 dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Esto se llama la omnisciencia de Dios, hermanos. Dios conoce absolutamente todo, hermanos. Él sabe los motivos por cual no somos comprometidos tú y yo. Nosotros, con nuestra boca podemos decir que estamos bien espiritualmente. Inclusive podemos hacer buenas obras. Inclusive, hermanos, podemos servir en la congregación. Podemos predicar, pero si lo hacemos con una mala intención, con un mal motivo en nuestro corazón, hermanos, esas son malas obras. No son buenas obras. Y Dios, hermanos, a ti y a mí nos ha llamado a hacer las buenas obras que Él ya de antemano preparó para que nosotros las hagamos. A Dios no podemos engañarlo, hermanos. Él conoce las motivaciones del por qué hacemos las cosas. Él sabe lo que hay dentro de nuestro corazón. Él conoce nuestra condición espiritual, la temperatura que hay en nuestro corazón, la pasión que tenemos por Él y por su obra, hermanos. Dios conoce cuánta pasión tenemos tú y yo por Él y por su obra, hermanos. Cuánta pasión, hermanos, verdaderamente tenemos por Dios. Cuánta pasión, cuánto compromiso tengo yo por la obra de Dios. ¿Cuánto, hermanos? ¿O somos espectadores solamente? Pasan años, pasa tiempo, hermanos, y nosotros seguimos en la misma condición, sin un compromiso con Dios. Y ponemos una y mil pretextos y excusas. A mí no me van a decir, ese hermano que está ahí diciendo, pues ¿qué se cree? Nada, hermano, yo no me creo nada. Vengo a transmitirte lo que Dios habló a mi vida y solamente eso quiero transmitir. Si tú piensas de esa manera, estás viviendo bajo la ley del pueblo, haciendo lo que todos hacen. Qué exagerados son. O sea, me quieren ahí tener los miércoles y los domingos. ¿Por qué tanta exigencia? Hermano, no es por nuestro bien. Es para nosotros, hermano. Es por nuestro bien. O sea, no es exigir porque lo quieran tener a uno aquí, hermano. Es para que crezcamos, para que maduremos. Hermanos, es bien triste que hay gente que tiene años de asistir a la congregación, pero tienen malos hábitos, hermanos. Muy malos hábitos. ¿Por qué no llegamos tarde a nuestro trabajo, hermanos? Porque el patrón nos puede regresar o hasta nos descuenta el día. Pregúntate, hermano, ¿es tu Dios el trabajo o verdaderamente servimos a Dios? ¿Por qué llegar tarde, hermanos? Lo único que le entregamos a Dios el domingo, ¿saben qué es, hermanos? La alabanza y la adoración. Y si tú y yo, hermanos, tenemos ese mal hábito de llegar tarde, pregúntate, ¿qué le entregaste a Dios? O estás en la alabanza, llegaste a tiempo, pero estás pensando en otras cosas. Estás viendo quién llegó, quién salió, quién se paró, si vino el hermano con el que saliendo me voy a ir a comer, sin ministrar y adorar a Dios verdaderamente. Venir por venir, cumplir por cumplir, ya pues para que no digan, voy a ir. No, hermanos, es autoengañarnos. Mateo 7, del 16 al 20. Mateo capítulo 7, versículo 16 al 20, dice así: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol
da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto es el que sale de nuestra vida? El fruto es la parte visible del árbol, es el resultado de lo que hay en el interior de ese árbol. El fruto es el resultado de la semilla que hay dentro. Nosotros podemos decir con nuestra boca que somos personas ardientes por Dios y por su obra, pero si no hay un fruto, una evidencia, si no demuestro con mi vida, con mi tiempo, con mi dinero, con mi esfuerzo, que amo a Dios y amo su obra, estoy demostrando mis malos frutos, hermanos. Decir es fácil, hacer es otra cosa. ¿Qué frutos, hermanos, estamos dando cada uno de nosotros? ¿Hay tibieza en nuestro corazón? Es importante resaltar que el mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias del Apocalipsis, hermanos, cada uno de esos 7 mensajes empezó con la frase: yo conozco tus obras. Los 7 mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis empezó con esa frase: yo conozco tus obras. Dios nos conoce perfectamente. Es ese conocimiento divino que solo Dios tiene de todos los seres humanos. No existe absolutamente nada que Dios no sepa de nosotros. Esto, hermanos, debería de provocar temor en nuestra vida. Temor, no miedo. Miedo es a lo desconocido. Temor, un temor reverente, de estar la conciencia, sabido en mi conciencia que Dios me está observando, viendo todos los días de mi vida. Donde esté, Dios me está viendo. Ese es temor de Dios. Es una conciencia de la presencia de Dios todo el tiempo sobre mi vida. En este caso, lo que Cristo le está reprochando a la iglesia de la Odisea es que no eran ni fríos ni calientes, ni amaban ni odiaban. No se apasionaban por nada, ni por lo bueno ni por lo malo. Eran personas indiferentes, personas tibias. La indiferencia se demuestra cuando nosotros vemos la necesidad, sabemos que alguien está pasando por necesidad, pero no hacemos nada. Eso es una persona indiferente. Cuando tú sabes que tu vecino, que tu prójimo, que tu hermano está pasando por una necesidad y no hacemos nada, eso es indiferencia. Es indiferencia, hermanos. Entonces, la indiferencia es una consecuencia de la tibieza espiritual. ¿Qué tan indiferentes somos, hermanos? El agua caliente es útil, por ejemplo, cuando nos vamos a bañar o cuando vamos a tomar un café, un té caliente. Y el agua fría sirve para calmar la sed en un día caluroso, o por ejemplo si andamos en Apatzingán, en Lázaro Cárdenas, donde hace mucho calor, pues lo que se te antoja es un agua fría. Imagínense, hermanos, imaginémonos que estamos en Apatzingán o en Lázaro Cárdenas a 40 grados a la sombra y te llevan una bebida caliente. Hay quien le gusta en esos lugares tomar agua caliente, un café caliente. Dicen que se calma la sed. La verdad, yo nunca he experimentado eso. Pero imagínate que te llevan un agua tibia en ese lugar. ¿Qué es lo que provoca en un lugar caluroso cuando tú pruebas un agua tibia? ¿Qué te provoca? ¿Mande? Náuseas.
te dan ganas de devolverlo, de vomitarlo, porque esa agua no sirve en ese momento para la función que nosotros queremos. Eso, hermanos, es lo que Jesucristo les está diciendo. Es interesante notar el contraste con las iglesias de Éfeso y Tiatira. Observamos que en Éfeso los creyentes odiaban a las falsas doctrinas, pero no amaban a su prójimo. Acompáñame a Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, del 2 al 4. Dice: yo conozco tus obras. ¿Se fijan cómo empieza otra vez la frase? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y aquí viene el reproche: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia, hermanos, de Éfeso odiaba las falsas doctrinas, pero no amaba, había perdido la pasión por Cristo. Y les está reprochando: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor, hermanos? Cuando tú y yo nos levantábamos temprano, en la madrugada, a buscar a Dios. Había ese deseo de doblar tus rodillas y buscar a Dios. Ese es el primer amor, hermanos. Nuestra pasión por Cristo, independientemente de las circunstancias que estuviéramos viviendo. Estábamos apasionados por Él, por su palabra. Queríamos salir y predicarle a toda la gente. Estábamos en el primer amor. Cristo les está reprochando aquí: has dejado tu primer amor. Y en la iglesia de Tiatira, acompáñame, Apocalipsis 2, ahí mismo, 19 y 20, dice: yo conozco tus obras, otra vez, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Fíjense bien, la iglesia de Tiatira, ellos sí amaban, pero el versículo 20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué pasaba en la iglesia de Tiatira? Amaban a las personas, pero no odiaban el error doctrinal, las falsas enseñanzas, las herejías que se estaban dando. En la iglesia de la Odisea, por otro lado, ni amaban ni odiaban. Estos ni una cosa ni otra, hermanos. La iglesia de la Odisea estaba en una condición tibia. Muchos de nuestros problemas como personas vienen por irnos a los extremos, hermanos, y no tener un equilibrio. Pero aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo quiere que seamos radicales, que seamos ardientes en nuestra comunión con Él, con nuestro prójimo, que no seamos tibios, que tengamos un compromiso con Dios y su obra. Aquí es lo que Él les está reprochando: eres tibio, no hay compromiso, no hay amor por mí, por mi obra, por mi palabra. Dios quiere que seamos ardientes en el amor por Él, pero también debe arder en nuestro corazón por defender la palabra de las falsas enseñanzas que existen hoy en día, hermanos. Defender su palabra, pero con mansedumbre y con reverencia. Saber defender la palabra. Judas 1:3. Judas capítulo 1, versículo 3. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos
que contendáis, ¿cómo? Tibiamente, dice. Indiferentemente, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Escuchen, hermanos, el canon de las Escrituras está acabado, ya se cerró, nada más se puede añadir. Si es nuevo, si alguien dice que trae una nueva doctrina, no es verdad. Y si es verdad, no es nuevo. Cuando algún falso maestro o falso apóstol pretende tener una nueva revelación o una nueva doctrina más allá y por encima de lo que ya está escrito en la Biblia, hermanos, tenemos que rechazar esas falsas doctrinas, esas falsas enseñanzas, pero debe de haber ese deseo, esa pasión en nuestro corazón por defender la palabra, hermanos. Defendemos nuestros propios intereses. Si me pegan en mi carro, defiendo a que me paguen. ¿Y por qué no defendemos el Evangelio, hermanos? ¿Por qué no hay esa pasión por la palabra, ese celo ante esas falsas herejías y falsas enseñanzas? La fe ha sido transmitida y escrita por los hombres que Dios quiso usar a través del Espíritu Santo en su momento para escribir la Biblia, y ni necesitamos ni debemos prestar atención a nada más. La Biblia está completa, es suficiente e inerrante, infalible la palabra de Dios, hermanos. Nada más necesitamos. La Biblia, solo Biblia, hermanos. Esa pasión debe haber en nuestras vidas. Que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. ¿Cómo podemos ser tibios ante este asunto doctrinal, hermanos? ¿Cómo mantener una actitud de tibieza, de indiferencia? ¿Cómo podemos decir que somos cristianos y no tener el celo ardiente en nuestro corazón ante esas falsas doctrinas? Quedarnos callados por miedo, por temor, por pena o peor aún, por ignorancia. Tibieza en nuestras vidas. Esto describe muy bien aquellas personas que solo han hecho una confesión de labios, pero su corazón está lejos de Dios. No arde su corazón ante las herejías que se están enseñando. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Hay tibieza en nuestra vida? ¿Somos tibios espiritualmente? Regresamos a Apocalipsis 3:16. Apocalipsis 3, versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fíjense bien, hermanos. La ciudad de Hierápolis, que era una de las dos ciudades, la ciudad de la Odisea, imaginémonos que estaba en medio, y a un lado estaba Hierápolis y al otro lado estaba Colosas. La ciudad de Hierápolis tenía una fuente termal que era considerada medicinal, y la ciudad de Colosas era famosa por sus aguas frescas y cristalinas que bajaban por las montañas. A diferencia de la ciudad de la Odisea, por otra parte, tenía mala reputación porque no tenía agua saludable. Era conocida esa ciudad por su agua tibia y sucia que corría por largos kilómetros en acueductos subterráneos que habían hecho para conducir el agua. Eso es lo mismo que Jesucristo les está diciendo a la iglesia de la Odisea. Por su condición de tibieza espiritual, los vomitaría de su boca por no servir, por no servir para lo que fue creada, por no cumplir el propósito de Dios.
Lo que está haciendo Jesucristo, hermanos, les está hablando a través de una figura retórica. Les está poniendo una ilustración para que ellos entiendan. Ellos, hermanos, la iglesia de Laodicea, entendían perfectamente lo que Jesús les quería decir a través de la metáfora que les estaba hablando, del agua fría y caliente, porque ellos vivían ahí, sabían que bajaba un agua fría y por el otro lado sabían que bajaba un agua caliente. Cuando Jesús les habla a través de esta metáfora, ellos entendían perfectamente lo que Jesús les estaba queriendo decir. Estaban identificados. La iglesia de la Odisea no era fría en el sentido de rechazar a Cristo abiertamente, pero tampoco era ardiente o llena de celo espiritual. En lugar de esto, sus miembros eran tibios, que profesaban conocer a Cristo, pero en realidad no lo conocían. Estaban tibios en su relación personal con Dios. Al igual que el agua sucia y tibia de la Odisea, estas personas estaban siendo tibios en su corazón. Insistían en engañarse a ellos mismos y como consecuencia eran nauseabundos para Dios. Dios les está reprochando su tibieza y les está advirtiendo: si no cambias tu condición, te voy a vomitar de mi boca. ¿Cuándo es cuando se provoca un vómito en nuestra persona? ¿Cuándo es cuando devolvemos algo, hermanos? Cuando no sirve, cuando nos cae mal. Inmediatamente lo que nuestro cuerpo hace es expulsar aquello que no sirve, aquello que le cayó mal al cuerpo. Lo que Jesús le está diciendo: si no se arrepienten, yo los voy a vomitar. Es bien fuerte, hermanos. Es bien delicado la tibieza espiritual. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La iglesia en la Odisea estaba en un grave peligro, porque si seguían con esa actitud, el Señor los vomitaría de su boca. Literalmente le dice a la iglesia: estoy a punto de vomitarte. La indicación es que si no había un arrepentimiento genuino ante su condición de tibieza espiritual, Dios los iba a vomitar, hermanos. Dios, antes de hacer un juicio, siempre advierte, siempre nos previene. En el pasado, fíjense bien, Dios ya había tenido que hacer lo mismo con el pueblo de Israel, ya que ellos se habían empecinado en seguir siendo un pueblo idólatra. Dios, en su misericordia, vuelve a recordarles a la iglesia de la Odisea lo que había hecho en el Antiguo Testamento, para explicar lo que quería decir con esta fuerte expresión de te vomitaré de mi boca. Ya lo había hecho en el Antiguo Testamento Dios. Acompáñame a Levítico 18. Levítico 18 del 24 al 28 dice: en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra, ¿qué dice? Vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros.
Dios ya lo había hecho en el pasado, hermanos. Porque el pueblo de Israel insistía en seguir siendo un pueblo idólatra. Y Dios les dice, yo lo hice en el pasado. Y si tú, iglesia, no te arrepientes de tu tibieza, yo lo voy a volver a hacer. Es la advertencia de parte de Dios. Antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, el Señor le dio advertencias de lo que no debería de hacer. Se les advirtió que iba a vomitar a los cananeos que vivían allí por causa de las abominaciones con que habían contaminado la tierra. Pero a continuación les advirtió a los propios israelitas que también haría lo mismo con ellos si seguían las costumbres abominables de esos pueblos y ciudades. Dios, hermanos, siempre nos advierte, siempre nos previene. Pero ¿qué ocurrió, hermanos? ¿Qué ocurrió con el pueblo de Israel? ¿Qué ocurrió ante la advertencia que Dios les había dado? Al pasar el tiempo, el pueblo de Israel se olvidó del Dios vivo y verdadero. No quisieron escuchar a los profetas que el Señor les envió para que se arrepintieran de sus malos caminos, y finalmente fueron arrojados fuera de la tierra y llevados en cautiverio a Babilonia, porque nunca se arrepintieron de sus malas obras. Hermanos, la advertencia es antes del juicio y del castigo. Dios, hermanos, nos está advirtiendo, nos está previniendo de la condición de tibieza que estamos viviendo. Arrepiéntanse, era la indicación. Arrepiéntanse, porque si no, los voy a vomitar de mi boca. La iglesia en la Odisea hacía sentir mal al Señor. Su tibieza le era insoportable. Imaginémonos lo que es tomar agua tibia en el pleno sol. Ya vimos que es algo desagradable, provoca vómito. El Señor no tolera a la gente tibia. No tolera la tibieza, hermanos. ¿Lo digo yo? Hermano, qué exagerado es. No, está aquí. Es desagradable para Dios la tibieza espiritual. Hermanos, debemos preguntarnos entonces, ¿en qué condición me encuentro actualmente? ¿Hay tibieza en mi corazón? No voltees a ver a tu hermano, ni pienses, esta enseñanza es para él, es para mí. ¿Cómo estoy yo? Mi relación personal con Dios, hermanos. ¿Verdaderamente lo estoy buscando ardientemente? Y como consecuencia, ¿estoy comprometido con su obra? Analicemos, hermanos, ¿cómo estamos cada una de nosotros? Vamos a ver algunas evidencias de la tibieza espiritual. Evidencias de tibieza espiritual. Número 1, indiferencia por las cosas espirituales. Cuando una persona es tibia espiritualmente, hay indiferencia por las cosas espirituales. Es la persona que no se preocupa por la enseñanza bíblica. No le importa si hay errores doctrinales y tampoco se preocupa por combatirlos. Es la persona que le da igual. Prediquen lo que prediquen, enseñen. A mí me da igual. Yo vengo a escuchar. Ni sé ni me interesa si es cierto lo que me están diciendo o no. Indiferencia por las cosas espirituales. Primera de Juan 4, del 1 al 3. Primera de Juan 4, del 1 al 3. Dice: amados, no creáis a todo espíritu. Y aquí espíritu se refiere a las doctrinas, a las enseñanzas, a las personas. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto
conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu, toda persona, toda enseñanza que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Enséñale, muéstrale estos versículos a un testigo de Jehová. Ellos dicen que Jesucristo no es Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Escuchen, este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo, las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas que están impregnando, están llenando las iglesias cristianas, y no hay quien se levante en contra de esas falsas doctrinas, esas falsas enseñanzas. Todo nos comemos, todo pensamos que está bien. No, hermanos, no todo lo que brilla es oro, dice el pastor Chuy Olivares. No todo lo que oigamos es de Dios, hermanos. Probad, comprueben. Los de Berea le decían: Pablo, tú dices, pero déjame ver si eso que estás diciendo está escrito en la Biblia. Déjame comprobar si lo que tú estás diciendo está escrito. ¿Así somos, hermanos? ¿O nos comemos todo lo que nos dicen? No debemos de creer todo lo que oímos de los predicadores. Debemos comprobar si eso que me están diciendo está escrito en la palabra. Pero si soy tibio en mi búsqueda personal y estudio de la Biblia, ¿cómo voy a poder identificar si es cierto o mentira lo que me están diciendo? ¿Cómo? Si abro la Biblia los domingos cuando vengo a la iglesia, y los 3, 4 versículos que se exponen aquí, eso es todo mi alimento para toda la semana. ¿Cómo poder defender? ¿Cómo poder identificar si es una falsa o sana doctrina? Si no he decidido comprometerme para ser enseñado en las doctrinas básicas del cristianismo, ¿cómo voy a saber si es cierto lo que me están diciendo, lo que estoy escuchando? ¿Cómo poder identificar? Falta de compromiso espiritual. Segunda evidencia: falta de compromiso en la obra de Dios y despreocupación por mi crecimiento espiritual. Segunda de Corintios 11:28. Segunda de Corintios 11:28 dice así. Está hablando Pablo, hermanos. Dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Escuchen lo que está diciendo aquí Pablo, hermanos. Pablo, en todo este capítulo 11, está defendiendo su apostolado de los falsos apóstoles que estaban queriendo introducirse en la iglesia. Pablo era un verdadero pastor. Amaba al pueblo de Dios, a la iglesia, y tenía cuidado de ellos. No era un pastor asalariado, sino un verdadero pastor del Señor Jesucristo. Pablo no solamente se preocupaba por las necesidades de sus hermanos. Estoy preocupado. No solo se preocupaba, sino actuaba, hacía algo. Estaba enterado de las necesidades. Dice: todo, además de todo lo demás, lo que sobre mí se agolpa, la preocupación por las iglesias. Pero no solo se preocupaba, sino que Pablo iba, suplía sus necesidades, ministraba la palabra, corregía lo que estaba torcido. Se involucraba, hermanos. Era parte de la iglesia. No era solamente un espectador. ¿Hacemos eso tú y yo, hermanos? ¿O somos tibios? ¿Somos indiferentes ante las necesidades? Pues que se arregle el pastor, para eso está, ¿no? No, hermanos. La obra es de cada uno de nosotros. Todos
trabajamos en la obra de Dios. La obra no es del pastor, hermanos. La obra es de Dios, hermanos. Cuando tú vienes, barres, levantas, limpias una silla, haces lo que sea, no lo haces para el pastor, hermano. Lo hacemos para Dios. Es para Dios, hermanos, que servimos, que hacemos las cosas. En cuanto a nuestro crecimiento espiritual, es algo muy importante en nuestra vida y que necesitamos analizar. ¿Cuánto he crecido? ¿Cuánto he madurado espiritualmente? Así como es normal, sano y necesario que un niño crezca al paso del tiempo, de igual manera es sano, normal y necesario que nosotros crezcamos y maduremos espiritualmente, hermanos. Es sano, indispensable y necesario, hermanos. Hay una necesidad inminente que tú y yo crezcamos, maduremos espiritualmente. Lo anormal es que no crezcamos, que sigamos en una condición de enanismo espiritual, de inmadurez, como una consecuencia de nuestra tibieza espiritual. Todo nos sentimos, todo nos parece mal. Por cualquier cosa queremos dejar de venir a la congregación. Es que hablan bien fuerte, es que son bien estrictos, me quieren sentar en una silla donde yo no quiero. Por pequeñeces, hermanos. Crezcamos, maduremos espiritualmente. ¿Cómo poder delegar una responsabilidad a alguien que no ha madurado? Alguien que de todo se queja. Porque está nublado, no voy a la iglesia. Ay, y luego si pesco un resfrío, ¿y por qué no le dices eso a tu jefe? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué a nuestro trabajo somos bien puntuales? Hasta diploma tenemos, el mejor trabajador, y a la iglesia llegamos tarde. Hermanos, es bien vergonzoso esto. Te lo digo como tu hermano. Es bien triste y bien vergonzoso, hermanos. Crecer, madurar. Necesitamos todos, hermanos. Crecer, madurar. Hebreos 5 del 11 al 14. Hebreos capítulo 5 del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Algunos comentaristas, hermanos, dicen que la carta de Hebreos no dice la Biblia quién la escribió. Pero la mayoría de los comentaristas se inclinan a que muy probablemente la escribió Pablo. Yo estoy muy de acuerdo con ellos. Pablo, hermanos, era una persona muy capacitada por Dios. Una sabiduría, un conocimiento que Dios le había dado, extraordinario, hermanos. Fíjense lo que dice aquí. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. No porque Pablo, hermanos, no tuviera la capacidad de darse a explicar. Era difícil de explicar, fíjense bien, porque por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, levante la mano, hermanos. Mejor no la levante. Pero preguntémonos. Si tú tienes más de un año asistiendo aquí a la congregación, tú ya no puedes ser un bebé espiritual. Tú debes de haber crecido un peldaño más. Si tienes 2 años, otro peldaño. Preguntémonos, ¿cuánto tiempo tenemos de ser cristianos? ¿Y cuánto hemos crecido? ¿Cuánto hemos madurado espiritualmente? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar
¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? O sea, hermano, perdona a tu hermano, no critiques, no murmures, no des falso testimonio. Los primeros rudimentos, después de tantos años, se les tenía que volver a enseñar lo mismo. ¿Por qué? Porque seguían siendo niños. No se les podía dar algo más por su condición espiritual. Y habéis llegado a ser tales, imagínense la expresión de Pablo, han llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Leche espiritual, los primeros rudimentos, porque si nos dan carne, se nos atora, hermanos, y salimos de aquí atragantados así. No podemos digerir esa palabra, es muy pesada, es muy difícil esa palabra de que yo pueda digerirla, porque soy niño. No he crecido, no he madurado. Romanos 12:11. Romanos capítulo 12, versículo 11. Por favor, hermanos, dice, hablando Pablo, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué cosas, hermanos, requieren diligencia? El estudio de la palabra, mi asistencia puntual y formal a la congregación. Eso requiere diligencia, no ser perezosos, fervientes en espíritu, deseosos de que llegue el domingo, de que llegue el miércoles para recibir la enseñanza. Hermanos, llegamos todos tristes, todos cabizbajos. Hermano, ¿cómo estás? Pues estoy, que es ganancia. No, hermano, ¿cómo? Pues ¿a cuál Dios estás buscando? ¿De quién estás lleno? Fervientes en espíritu y como consecuencia sirviendo al Señor. Una actitud abierta para lo que Dios quiera hablarme, no ser perezoso, sino una persona abierta, que es lo que Dios quiere hablar. Y consecuencia número 3, una última evidencia de una tibieza espiritual es que frente al mundo no hay ninguna diferencia. Viven y piensan igual que la gente del mundo, no son sal. Se llega a un punto donde el cristiano se confunde con el mundo, no actúa como luz ni sal en el mundo. Se confunden. ¿A poco tú eres cristiano? ¿De veras? ¿Por qué no me habías compartido? ¿Por qué no me habías dicho? O la otra peor, ¿no? ¿Eres cristiano? ¿Y por qué sigues mintiendo? ¿Por qué sigues robando? ¿Por qué sigues deseando la mujer de tu prójimo? Es triste, hermanos. Una tibieza. Se confunde, se camuflajea uno con el mundo. Es el cristiano sin entrega verdadera, sin compromiso ni con Dios ni con la iglesia. Es la persona que actúa mecánicamente. Viene a la iglesia por cumplir. Llega a la congregación siempre tarde. Lee la Biblia por leer solamente. Ora solamente por orar. No sabe ni qué decir. Se le olvida que estaba orando con Dios porque lo hace mecánicamente. Hay tibieza en su corazón. El pastor nos comentaba la otra vez y hacía la mención. ¿Cómo se llama la congregación donde nos reunimos, hermanos?
casa de oración. Casa de oración. Hay un servicio, hermanos, que se estuvo orando, se estuvo pidiendo dirección a Dios para abrir un servicio de oración a media semana, para exponer delante de Dios las diferentes necesidades que tú y yo tenemos. Pero ¿cuál es nuestra respuesta, hermanos? ¿Por qué no venimos al servicio de oración, hermanos? ¿Saben por qué no venimos, hermanos? Porque para nosotros no es importante la oración. Y vuelvo a repetir, si tú estás trabajando, si estás enfermo, se entiende perfectamente. Pero si tienes la oportunidad de venir al servicio de oración y no vienes, hermano, muy probablemente hay tibieza espiritual en tu vida. Muy probablemente, hermanos. ¿Cómo estamos, hermanos, ante estas evidencias? Nos confundimos con los inconversos. No hay una diferencia. Hablamos las mismas palabras que ellos. Les reímos los chistes. Hermano, no sea religioso. ¿Que no sea qué? La Biblia dice que debo de ser luz y sal. Ay, hermano, pero esto es al paso del tiempo. Bueno, pregúntate, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto hemos avanzado? Vamos a ver un ejemplo de alguien que en su momento se camuflajeó. Su vida no fue diferente. Acompáñame a Mateo 26. Mateo capítulo 26, versículo del 69 al 75. Dice así la palabra. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Hermanos, en esta etapa de la vida de Pedro estaba mintiendo todavía. Preguntémonos, hermanos, ¿todavía mentimos? ¿Todavía hay ese mal hábito, ese pecado en nuestra vida de mentir? Versículo 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él, negando otra vez con juramento: no conozco al hombre. Mintió y luego juró, hermanos. Versículo 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó ¿a qué? A maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Hablar como la gente que no es cristiana. ¿Se te salen todavía las palabrotas? Ay, hermano, pues es que sigo siendo de carne. Sí, pero nomás tienes 10 años viniendo a la iglesia y todavía hablando malas palabras. ¿Cuál madurez? ¿Cuál crecimiento? Las conversaciones cuando nos reunimos son todavía de doble intención. Todavía hay el afán de seguir ofendiéndonos unos a los otros, de criticarnos. La tibieza espiritual es una condición muy peligrosa, en la que no hay ninguna garantía de que exista verdaderamente un nuevo nacimiento.
porque la persona sigue viviendo y haciendo lo mismo que hace la gente que no es cristiana. Vive y piensa igual que la gente que no es cristiana. ¿Qué dice el mundo? ¿El que no tranza? Pero ¿qué dice Proverbios 3:15, hermanos? Ese sí no, ¿verdad? Hermanos, o sea, ¿todavía viviendo como la gente? Es que si no evado impuestos, pues me va a quedar menos ganancia, hermano. Hay que ser abusadillo. Sí. Hermanos, ¿cómo estamos? La condición de tibieza espiritual de una gran parte del cristianismo es muy grave, muy delicada. Fíjense bien, hermanos, por ejemplo, en el pasado no se negaba, hermanos, la divinidad de Cristo, su encarnación, la Trinidad, la redención de Cristo conseguida en la cruz, la veracidad de la palabra de Dios, ni su segunda venida. Doctrinas básicas no se negaban, hermanos, y hoy tristemente hay pastores, hay lugares donde son enseñada a la gente y se niegan estas doctrinas básicas y fundamentales del cristianismo, hermanos. ¿Cuál celo, hermanos, ante esas falsas herejías? Escuché la otra vez, hermanos. Él se dice ser pastor. La verdad, yo honestamente no creo que sea un pastor. Creo que ya hasta se dice ser apóstol. Donde dicen que el Espíritu Santo es una mujer, hermanos. Unas blasfemias, hermanos. Pero todavía tú y yo recomendándonos. ¿Ya escuchaste esa enseñanza, hermano? Escúchala para que veas. Hermano, vergonzoso, hermano. ¿De qué nos va a edificar eso, hermano? ¿Para qué nos sirve? ¿Quién se dio cuenta del congreso que acaba de terminar el día de ayer en Casa de Oración Guadalajara? Levanten su mano. Miren, hermanos, volteen para atrás. ¿Saben por qué no nos damos cuenta, hermanos? Porque no somos diligentes para revisar las páginas de Casa de Oración, porque nos alimentamos mejor con las mentiras de otros, hermanos, porque para nosotros es importante la enseñanza de ellos y no lo que Dios está hablando en mi congregación, en mi cobertura. Hermanos, ¿qué pasa? ¿Por qué actuamos de esa manera? ¿Por qué hay tanta tibieza? Hoy vivimos en una época que en muchos seminarios teológicos, muchos pastores y conferencistas están negando estas doctrinas esenciales que son pilares fundamentales del cristianismo. Pero si en nosotros hay tibieza espiritual, si no existe la pasión por defender la palabra, si nos da igual, hermanos, si somos indiferentes, defendemos otras cosas, hermanos. Defiendo mi trabajo, defiendo mis cosas, pero la palabra, el evangelio, las palabras eres tibio y no frío ni caliente tenían un significado claro para los miembros de la iglesia de la Odisea, porque estaba relacionado con una práctica local con la que diariamente ellos convivían. Esta ciudad de la Odisea estaba ubicada en un valle y la población sufría severas dificultades para tener suficiente agua. A cierta distancia, hacia el sur, había unas montañas frías bastante elevadas, cuyas cumbres todavía en el mes de junio suelen estar cubiertas de nieve. Los habitantes de la Odisea construyeron un acueducto para bajar esas aguas nevadas, aguas frías, para su uso en la ciudad. Cuando esa agua bajaba por la montaña,
bajaba helada, hermanos. Pero cuando llegaba a la ciudad de la Odisea, ya llegaba tibia. Y por el otro lado, en el valle donde se une el río Licus en el río Meandro, hay una zona de aguas termales muy calientes que producen vapor a causa de su alta temperatura y son medicinales. También se canalizaron esas aguas a través de acueductos que construyeron para que esas aguas calientes y medicinales llegaran a la ciudad de la Odisea. Pero ¿qué creen, hermanos? Cuando esa agua llegaba, esas aguas calientes llegaban a la ciudad de la Odisea, ya llegaban tibias. De modo que cuando el Señor Jesucristo le dice a esta iglesia de la Odisea que ni eran fríos ni calientes, ellos sabían exactamente de lo que Dios les estaba hablando. Sabían perfectamente. Ellos eran tibios en su búsqueda personal con Dios y como consecuencia eran tibios con su compromiso en la obra de Dios. Eran tibios los unos con los otros. Eran como esa agua tibia que habían estado tomando por mucho tiempo. Ellos sabían por experiencia propia que el agua que bajaba de las montañas al iniciar su recorrido era fría, pero llegaba tibia. Sabían perfectamente las aguas calientes que en su recorrido llegaba a la Odisea tibia. Al paso del tiempo, esa agua llegaba tibia. Y el dictamen del Señor Jesucristo era que esta iglesia no era ni fría ni caliente. Y añadió: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, es posible que nos haya pasado lo mismo que el ejemplo de estas aguas que vimos. Al paso del tiempo en nuestra vida cristiana, nos encontremos en una condición de tibieza espiritual. Al comienzo, cuando recién nos convertimos, éramos personas ardientes por Dios y su palabra. Queríamos servir con gozo en la obra de Dios. Queríamos compartirle a toda la gente, pero al pasar el tiempo, caímos a una condición de tibieza, de conformismo, de indiferencia. Al paso del tiempo, igual que las aguas, caliente y al paso del tiempo llegaban tibias, fría y al paso del tiempo llegaban tibias. Al pasar el tiempo y por un descuido personal, estamos en una condición de tibieza. Pero hermanos, todavía tenemos la oportunidad de arrepentirnos de esa condición de tibieza. Tenemos a un Dios que es rico en misericordia y que perdona y restaura aquellos corazones que son sinceros y reconocen su condición y dependencia de Dios. Pongámonos a cuentas con Dios, hermanos, y pidámosle que avive la pasión en nuestros corazones por Él, por su obra, para servirle donde Él quiera que sirvamos, hermanos. ¿Cuántos verdaderamente anhelan eso, hermanos? ¿Cuántos tienen ese deseo? Que Dios apasione nuevamente, hermanos. Te voy a invitar que te pongas de pie. Y hermano, mientras entonamos la alabanza, te voy a pedir que no te distraigas. Cierra tus ojos y si Dios ha hablado hoy a nuestra vida, hermanos, hagamos lo pertinente. Pidamos perdón a Dios, arrepintámonos de nuestra tibieza, de nuestra indiferencia, de nuestra falta de compromiso con Dios y su obra. Seamos humildes, seamos sensibles a lo que Dios nos ha hablado, hermanos. Cierra tus ojos, hermanos, cierra tus ojos, empieza a orar ahí en tu lugar, reconoce tu condición, habla con Dios ahí.
Señor, muchas gracias, Padre. Muchas gracias por lo que tú has hablado a mi vida, Señor. Señor, reconozco que necesita arder en mi vida, en mi corazón, la pasión por ti, el deseo de conocerte, de servirte. Señor, no hay nada que tú no conozcas. Tú me conoces perfectamente. Sabes la distancia que hay entre tú y yo. Ayúdame, Señor. Aviva, Señor, el fuego, la pasión que arda en mí, Señor. Ese deseo de buscarte, Señor. Ayúdanos, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor. Casa de Oración Uruapan. Reconocemos nuestra necesidad de ti, Padre. Reconocemos que estamos muchos de nosotros en una condición de tibieza espiritual. Es tiempo de salir de esa condición. Es tiempo de que verdaderamente deseamos, que haya ese deseo de tu palabra, de tener intimidad contigo, de comprometernos con tu obra. Avívanos, Señor. Enséñanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy, tú conoces lo que hay en mi interior. Tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Ayúdame, Señor, toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Dile al Señor: aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor
restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy, tú conoces lo que hay en mi interior, tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Dile, ayúdame, ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Dile, Señor, hoy he entendido tu palabra, Señor. Y tal vez he sido tibio, Señor, en mi forma de andar, de vivir, de caminar, Señor. Pero hoy estoy aquí ante ti, Señor, y reconozco que necesito cambiar mi vida, Señor. Ayúdame, Padre. Ayúdame, Señor, a ser agradable a ti. Yo no quiero, Señor, que este día, esta tarde, Señor, tú me vomites de tu boca por no ser agradable a ti, Señor. Tal vez no respondo a tu llamado como tiene que ser, Señor. Yo no me entrego a tu vida porque no valoro lo que has hecho en mí, Señor. Tal vez se me olvidó, Señor, de dónde me sacaste, Padre. ¿Dónde estaba antes de estar aquí, Señor? ¿Qué estaba haciendo? Se nos pudo haber olvidado, Señor. Pero dice tu palabra, acuérdate de dónde te saqué. Acuérdate de dónde saliste. Y hay que acordarnos también de que Él nos perdonó, de que Él nos amó primero. Decirle, Señor, yo lo entiendo. Cambia mi vida, Señor. Ayúdame. Hoy vamos a comprometernos a decirle, Señor, ayúdame. Y cuando llegue esa ayuda, yo la recibiré, Señor, y la pondré en práctica. Si estás de acuerdo, díselo. Ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Dale un aplauso al Señor, grande como Él se lo merece, porque es el que nos da nuestra razón de ser y de vivir.